Hola, yo soy Steffi y este es tu podcast Pulso Científico. Yo soy Brandon y estaremos compartiendo conocimientos científicos de salud, debatimos ideas y aprendemos juntos. Yo soy Valerie y aquí la curiosidad se transforma en conocimiento. Yo soy Javier y este es un podcast del Doctorado en Investigación Multidisciplinaria en Salud y la Universidad de Guadalajara. Las opiniones y comentarios expresados en este episodio son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. El Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara no comparten necesariamente dichas opiniones, ni se hace responsable de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todas y todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Pulso Científico. Yo soy Brandon Morales. Yo soy Steffi López y bueno, qué gusto tenerlos aquí en este espacio donde cada episodio hablamos sobre el universo en la investigación en salud. Y hoy arrancamos con una pregunta que a lo mejor en algún momento se llegaron a hacer, sobre todo en la época de la pandemia del COVID-19. Y esto era, ¿por qué había personas que se enfermaban de COVID y se recuperaban al parecer y aún así tenían tiempo, meses después, sintiéndose mal, cansados, a lo mejor les costaba trabajo concentrarse, dificultad para respirar y bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, precisamente hablaremos el día de hoy de Long COVID o COVID prolongado, una condición que en silencio ha seguido afectando a millones de personas en el mundo, incluso cuando la emergencia sanitaria de la pandemia ya quedó al menos formalmente atrás. Es un tema que tiene implicaciones enormes para la salud, para la investigación y sobre todo para la vida cotidiana de quienes lo padecieron. Y para guiarnos en este territorio, pues contamos con la presencia de alguien destacado cuya trayectoria pues conecta exactamente estos puntos que necesitamos, como son la práctica clínica, la investigación en farmacología y sobre todo pues lo que es el contexto de salud en México. Tenemos con nosotros al doctor Ariel Roldán, quien es médico cirujano y partero, tiene maestría y doctorado en farmacología por la Universidad de Guadalajara, lleva más de una década como profesor investigador en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara y es reconocido en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Ha participado en ensayos clínicos con laboratorios de talla mundial como son Novartis, Merck, Pfizer y Janssen. Y es uno de los fundadores del doctorado en investigación multidisciplinaria en salud, el DIMS, que es, como bien saben, pues el hogar de este podcast. Y bueno, lo que nos parece muy valioso de su presencia el día de hoy es que no solamente viene con teoría, ¿no? El doctor, junto a su equipo, publicó un ensayo clínico en pacientes mexicanos con COVID-19, así que sabe perfectamente de la enfermedad dentro del laboratorio y dentro de México. Bienvenido, doctor Ariel. Hola, buen día, Steffi y Brandon. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ya escuchamos un poquito de su currículum, pero pues nos gustaría que en sus propias palabras nos diga qué es lo que lo ha llevado a dedicarse a la investigación clínica y cómo llegó a este tan interesante tema de COVID-19. Pues la investigación comencé a realizarla posterior al doctorado, ¿no? Durante el doctorado en farmacología que estudié en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, pues uno de los requisitos pues es hacer un proyecto de investigación, ¿no? Y a partir de ahí, pues que me gradué, pues comencé a trabajar con algunos amigos en algunos proyectos, me invitaban a participar en algunas partes. Luego entré a trabajar a un laboratorio para hacer investigación en el área de investigación precisamente, y posterior a eso pues tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad de Guadalajara. Me hicieron una invitación. Al principio estaba como profesor y después tuve la oportunidad de integrarme pues a la plantilla de investigadores, ¿no? Entré al Sistema Nacional de Investigadores y a partir de ahí pues comencé a moldear un poco las líneas de investigación que me interesaban. Y bueno, ahora creo que no tengo muy claro cuál es la línea porque me gusta trabajar desde diferentes perspectivas, no nada más diabetes o enfermedades metabólicas como fue en el inicio de mi carrera como investigador. Ahora realmente me interesan diferentes temas, obviamente con un enfoque en el área de la salud, pero me gusta explorar pues diferentes áreas, ¿no? Y ahora tuve la oportunidad de colaborar hace algunos años con una empresa privada para un proyecto de COVID-19 y después, junto con el grupo, pues aparecieron por ahí algunas publicaciones con un grupo español de investigación que se acercó a México para explorar aspectos de genómica y de otro tipo relacionados con el COVID, que han surgido pues muy buenas colaboraciones, ¿no? Y pues hace poco comenzamos a explorar un poco más sobre el long COVID o las secuelas
posteriores a la infección aguda, que me parecieron muy interesantes porque pues no solamente son los síntomas clásicos del COVID, sino que hay muchos otros síntomas que parecerían que no están relacionados con la enfermedad, ¿no? Sí. Qué interesante, doctor, ¿no? Y como bien dice, pues bueno, justamente la integración de esta perspectiva en investigación, en farmacología, contextualizada, y como bien comenta, pues otras líneas, pues de cierta forma han fortalecido, ¿no? su trayectoria en este ámbito. Sin más, bueno, yo creo que habrá que empezar por lo fundamental, que es el término long COVID, ¿no? Digo, creo que hemos escuchado a lo mejor, sobre todo durante la pandemia, posteriormente, en noticias, en redes sociales, en conversaciones con familia, pero la verdad es que creo que hay mucha confusión sobre cuál es su significado como tal. Y puntualmente, entonces, doctor, ¿qué es long COVID? ¿Cuándo hablamos de que alguien lo tiene? Pues lo primero que habría que definir para que no quede duda, pues es que el COVID vamos a dividirlo como en dos partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? La etapa aguda, que creo que es la que conocimos todos pues durante la pandemia, que es pues el clásico cuadro clínico en donde hay manifestaciones respiratorias, donde a lo mejor pierdo un poco el olfato, tengo dolor de cuerpo, fiebre, alteraciones a lo mejor en el gusto, pues me siento mal, ¿no? Pero es una etapa que dura muy poco tiempo, obviamente pues hay un grupo de pacientes o de personas que eran más susceptibles, que tenían que hospitalizarse porque desarrollaban problemas respiratorios, pero bueno, lo natural de la enfermedad es que terminara en 7 o 14 días y después los pacientes ya estuvieran asintomáticos o ya no tuvieran ningún síntoma, ¿no? Esa sería como la definición clásica en el COVID-19, ¿no? Pero posterior a la enfermedad comenzaron a aparecer algunos pacientes que referían que todavía seguían con algunos síntomas, ¿no? Sobre todo, pues los relacionados con el olfato, ¿no? Mucha gente pues se aliviaba de los síntomas, ya no tenía malestar, regresaba a trabajar o a la escuela, pero persistía todavía pues esta ausencia del olfato o del gusto. Algunos se sentían cansados, otros sentían palpitaciones. Y bueno, lo normal fue mencionarles pues que iban a ir desapareciendo estos síntomas, ¿no? Sin embargo, pues meses después, incluso años, algunos pacientes seguían mencionando que tenían pues estos síntomas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, más o menos como en el 2023, 2022, que empezaron a aparecer las primeras publicaciones, pues comenzó a nombrarse a esta nueva enfermedad como COVID crónico o COVID de larga duración. En inglés pues lo llaman como long COVID. Y se empezó a explorar qué era lo que sucedía con estos pacientes, ¿no? Y propiamente empezaron a aparecer pues diferentes definiciones de grupos de trabajo en el Reino Unido, la OMS, en Estados Unidos, en otros grupos de trabajo para tratar de definirlo, ¿no? Y entonces llegó a la conclusión de que pues el long COVID pues es la persistencia de los síntomas o de los signos que ya tenían los pacientes. Pueden ser variados, desde las palpitaciones, la dificultad para respirar, malestar general, sensación de cansancio, y que estos síntomas persistieran por más de 3 meses, ¿no? O que si el paciente ya se había curado y ya no tenía síntomas, volvieran a aparecer sin alguna otra causa aparente, ¿no? Aquí es en donde se complica un poco la cosa porque podrían confundirse con otras patologías, ¿no? Es decir, otras enfermedades me pueden dar pues sensación de cansancio, palpitaciones, malestar general, y confundirlo, ¿no? Pero la característica pues de todos estos pacientes es que desarrollaron COVID en el pasado y que algunos de los síntomas empezaron a aparecer y que no tienen una causa explicable, ¿no? Es decir, les han hecho exámenes, les han hecho pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y no tienen pues alguna causa, ¿no? Entonces, una característica es que son síntomas persistentes, que no tienen una causa aparente por las diferentes pruebas, y aquí es en donde pues viene uno de los problemas importantes, ¿no? No tenemos alguna prueba para confirmar que realmente pues tiene la enfermedad, sino que solamente tiene síntomas que persisten, ¿no? Y que a veces cambian, ¿no? Entonces esa es una característica, más de 3 meses o 2 meses que hayan persistido y sin una causa aparente, pero después de haber desarrollado COVID. Ok, y pareciera que cuando hablamos de long COVID, pues hay una diversidad, ¿no? de síntomas, pero nos puede decir, como muy en concreto, cuáles son los síntomas más frecuentes y cuáles son los que impactan en la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Pues uno de los más llamativos, que de hecho creo que fue por lo que empezó a llamar la atención en el long COVID, fue la famosa niebla mental, o que le llamaban brain fog, que era
pues esta como alteración cognitiva en donde los pacientes se les dificultaba decir algunas palabras, encontrar la palabra correcta, no podían hablar o a veces incluso tenían como problemas de comprensión de lo que se estaba hablando o para concentrarse en su trabajo, ¿no? Yo creo que fue uno de los síntomas más clásicos que sí es bastante frecuente, pero bueno, la literatura usualmente menciona 3 que son los más persistentes o los que más aparecen, que es la fatiga o dificultad para respirar, es decir, pacientes que caminan o suben un piso de escaleras y ya se sienten cansados, o caminan una distancia menor a 6 metros y ya comienzan a sentir cansancio o fatiga, o incluso algunos que estando sentados sienten que se pueden cansar con el cambio de la posición, ¿no? Entonces, fatiga y dificultad respiratoria son unos de los síntomas más frecuentes. Otros, palpitaciones o sensación de que el corazón está latiendo más rápido, porque no siempre se comprueba esto, pero sí esa sensación como de ahogo también o de palpitaciones. Muchos otros pues también refieren cansancio crónico, es decir que pues a pesar de que durmieron siguen sintiéndose cansados. Otros, dolor, que también es bastante frecuente, dolor muscular. Y también hay reportes de problemas gastrointestinales, diarreas, estreñimiento, pero yo creo que englobaría en 3 principales o los más llamativos: los problemas respiratorios, los cardíacos y los cognitivos o también los relacionados con el cerebro, ¿no? Okay. Y bueno, nos mencionaba ya un poco sobre que pues en realidad no existe como una prueba, un marcador específico que haga el diagnóstico, perdón, o de estos criterios que nos decía, ¿no? Como para poder pues identificar que se trata de long COVID, ¿no? Entonces, si bien entiendo el diagnóstico, podríamos decir que se trata meramente por exclusión, ¿no? Es decir, descartar cosas, clínico, lo cual en un contexto del sistema de salud mexicano pues debe de representar a lo mejor pues una barrera importante, ¿no? Para muchos pacientes, me imagino, ¿no? Perdón. Por tanto, doctor, ¿a quiénes afecta más comúnmente esta patología y qué tan frecuente suele llegar a ser? Pues sin duda que es un reto, porque al inicio, cuando comenzaban a aparecer los primeros casos, incluso se negaba la existencia, ¿no?, de los síntomas. Hay muchos grupos por ahí de investigación donde decían que no existía, pues que era normal, que era parte de la enfermedad, y hubo otro grupo pues que siguió apoyando de que existía, ¿no? Entonces esa es una primera barrera, un primer reto, ¿no? Conforme avanzó el tiempo, pues empezaron a identificar qué características tenían las personas o los pacientes que desarrollaban estos síntomas que persistían, ¿no? Y bueno, hay diferentes reportes dependiendo de las poblaciones, pero lo que creo que ha quedado muy claro es que afecta más a mujeres, a personas mayores de 60 años o de 65 años, es decir, la edad tiene un factor importante. Aquellas que tienen enfermedades concomitantes, como por ejemplo haber desarrollado o tener diabetes e hipertensión, mucho más la hipertensión, más que la diabetes, está reportado. Algo significativo fue aquellos que estuvieron hospitalizados por el COVID, es decir, que desarrollaron un COVID grave y que tuvieron que estar hospitalizados o intubados. Ellos también tienen más riesgo de desarrollar long COVID. Y algo característico también, aquellos que se infectaron durante la segunda ola. No sé si recuerdan, el COVID empezó a aparecer más o menos en 2019, en México llegó más o menos hacia el 2020, pero hubo una primera ola de personas que se enfermaron. Pero para 2021, que fue quizá el momento más crucial de la pandemia, aquellos que se enfermaron con esta variante son los que también tienen mayor riesgo de desarrollarlo, ¿no? Y por ahí todavía sigue en duda si la vacunación tiene un efecto protector. Parece ser que si te vacunaste antes de haber desarrollado la infección, puede haberte protegido. Posterior, ahí hay dudas porque, bueno, pues ya se enfermaron, ya tuvieron la enfermedad y la vacuna parece ser que no protege tanto, a menos que te hayas reinfectado otra vez. Ahí sí parece ser que tiene un efecto protector. Pero bueno, en nuestro país, pues lo que nos tocó vivir es que la vacuna llegó mucho tiempo después, sí, ya que muchas personas se contagiaron, ¿no? Pero estos son los principales. Y otro de los factores de riesgo importantes tiene que ver con la obesidad, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo importante para el desarrollo del long COVID. Ok, y bueno, doctor, hablemos ahorita de magnitud.
nos ponemos a pensar en las cifras, ¿no?, tan grandes de las personas que les dio COVID-19, y de ahí nos ponemos a pensar cuántas de estas personas les pudo haber dado long COVID. Entonces tenemos estimaciones actuales y cuáles son las cifras en México. Pues ahí hay mucha variabilidad porque la complejidad de hacer el diagnóstico pues es lo difícil, ¿no? Entonces las cifras al inicio pues se iban a que era bastante frecuente, es decir, casi el 80% de la población podía tenerlo, pero luego ya creo que los números se fueron asentando un poco y actualmente pues se reporta que hay más o menos entre el 12 al 22% de la población que puede desarrollar o que ya desarrolló long COVID, es decir, 2 de cada 10 personas que desarrollan COVID lo podría desarrollar. Obviamente pues si tienen más factores de riesgo de los que ya mencionamos pues va a aparecer con mayor frecuencia, ¿no? En México sí hay algunos estudios que comenzaron en 2023, 2024. Uno de los más grandes se realizó en la Ciudad de México, tomando datos de la ENSANUD. El problema fue que no exploraron todos los síntomas, solamente exploraron algunos, y ellos reportan más o menos una prevalencia del 24%. Nosotros estamos terminando un proyecto que hicimos acá en el occidente del país, porque bueno, aunque el proyecto previo que les platicaba de la Ciudad de México pues trató de explorar todos los estados, pues siempre hay una representación baja quizá en estados que no están en el centro del país, ¿no? Y nosotros hemos encontrado más o menos algo similar, ¿no? Un reporte de prevalencia dependiendo de cómo considera los síntomas, entre el 12 y el 24%, es decir, muy parecido, ¿no? Yo creo que sí, de 2 personas de cada 10 tiene el riesgo de desarrollarlo, ¿no? Y el impacto pues es muy importante porque bueno, en México ahí sí hay pocos estudios con relación a eso, pero en el Reino Unido hace algunos años y en Estados Unidos aparecieron unas publicaciones con el impacto sobre el trabajo, ¿no? Y al parecer pues afecta más o menos entre 3 a 4 días de trabajo para una persona que tiene los síntomas. Obviamente pues dependerá de la gravedad, es decir, no va a trabajar 3 o 4 días o disminuye su carga horaria debido pues a los síntomas que persisten, ¿no? Obviamente pues depende de los síntomas que tienen. Hay personas que pueden realizar sus actividades sin ningún problema, salvo pues algunas molestias, pero sí tiene un impacto importante pues en la economía en estos países, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sobre todo porque afecta principalmente pues a personas en edad laboral, ¿no? Eso es algo interesante. Y hace rato pues que mencionaba lo de los factores de riesgo, ¿no? Nos hablaba sobre pues estas, por ejemplo, pacientes que estuvieron graves, con hipertensión. Mencionaba pues al último el tema de la obesidad, ¿no? Y pues me imagino también enfermedades metabólicas como es pues, la misma diabetes, ¿no? Tipo 2, que bueno, creo que es relevante porque justo pues al menos en México pues sabemos que afecta a una gran proporción de la población. Juntando a lo mejor un poco la experiencia que ha tenido trabajando con este tipo de enfermedades metabólicas, ¿considera o podría existir algo que de manera particular en el perfil del paciente mexicano que lo haga, digamos, más vulnerable al long COVID o que complique su manejo? Pues en general creo que no, salvo, bueno, estas características que ya mencionan que son más frecuentes en nuestra población, ¿no? La obesidad, pues somos creo que el segundo lugar, si no es que el primero en el mundo con obesidad tanto infantil como adulta. Pues el riesgo que tenemos de diabetes ya simplemente por el hecho de ser latinos. Por ahí con el grupo de trabajo que les comentaba de los españoles hay una publicación que salió hace 2 años en donde también parece ser que los factores genómicos o genéticos también tienen un papel importante, sobre todo en los latinos, para desarrollar COVID grave y muy probablemente pues para desarrollar long COVID, ¿no? Entonces, pues sí, en el mexicano especialmente es un factor de riesgo ya inherente simplemente por la población, por las características que pudiera tenerlo, pero también creo que un factor, aunque pues no considerado siempre como fundamental, tiene que ver con la desinformación, ¿no? Muchas veces las personas no creen en la enfermedad, no distinguen que pudiera ser síntomas de este tipo, a veces creen que es normal que pueda persistir, e incluso en el personal de salud, pues a veces hay un poco de resistencia a aceptar pues estos nuevos términos, ¿no?
Ok, y bueno, doctor, hay una pregunta que nos genera un poquito de confusión y la verdad es que francamente desinformación, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que es el tema de las vacunas. Ya ahorita lo mencionó un poco, pero ¿nos podría decir si existe alguna relación entre el long COVID y las vacunas contra el COVID-19? Eso es algo que nosotros tratamos de explorar porque había por ahí reportes sobre si la vacuna en sí misma podría generarlo, ¿no? En alguien que ya había desarrollado la enfermedad y luego se volvió a exponer. En la vacunación hay por ahí algo de resistencia de algunos grupos para mostrar todos los eventos adversos, pero al menos lo que se describe en la literatura actual con relación a las vacunas parece ser que no tienen un efecto para desarrollar long COVID, sino más bien para protegerlo, ¿no? Aunque no es muy contundente la información, pues parece ser que es más un efecto protector. Las vacunas que parece ser tienen más riesgo de desarrollar long COVID o de ayudar a su desarrollo son aquellas de virus atenuados, de las que se utilizaban, ¿no? No la de RNA. Esa parece ser que no tiene riesgo para el desarrollo del long COVID, pero las que utilizan virus parecería que sí tienen pues un poco de relación. Sin embargo, bueno, no podemos atribuirle que por la vacunación pues lo desarrolló, sí, ¿no? Pero hay por ahí también algunos estudios interesantes en donde aquellos pacientes, porque en nuestro país ocurrió mucho, aquellos pacientes que tienen más de 4 vacunas, que pues, se sale fuera del esquema que es recomendado, parece ser que ellos sí tienen un poco más de riesgo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso fue una fiebre que fue como una vacunitis, ¿no? Acá había personas que querían vacunarse cada 2-3 meses o 2 veces al año cuando ya no era necesario, ¿no? Entonces, eso sí parece ser tener una relación, pero hay pocos estudios al respecto, ¿no? Pero bueno, como conclusión creo que yo diría que tiene más un efecto protector realmente que promover el desarrollo del long COVID. Okay. Pero bueno, dependerá del tiempo en el que te vacunaste, ¿no? Y a lo mejor justo también pues del esperar los resultados, ¿no? De estos tipos de investigaciones que comenta, ¿no? Finalmente a ver si se encuentra pues algo... Sí, alguna relación. Diferente, exactamente. Bueno, pasando a la parte del tratamiento, doctor, que pues me imagino es donde muchas veces hay más expectativa, ¿no? Por los pacientes y donde quizás frecuentemente pues también frustración, ¿no? Por parte del médico tratante. ¿Qué puede ofrecerle hoy un médico a alguien que llega al consultorio con un aparente diagnóstico de long COVID? ¿Qué sabemos que funciona? Pues ahí está complicado porque va a depender de los síntomas. La verdad es que hay pocos tratamientos porque como muchos son síntomas, pues el paciente los percibe, ¿no? Algunos sí se podrán identificar durante la exploración física o durante algunas pruebas, pero como no es una enfermedad que tiene pues una evolución clara como una infección, como una enfermedad crónica, pues entonces limita un poco los tratamientos, ¿no? Y va a depender obviamente pues de los síntomas que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hay estudios en donde, por ejemplo, para los problemas cognitivos o del aprendizaje, la terapia o la rehabilitación ha ayudado bastante. Sí mejoran los pacientes, lo importante pues es mantenerlo, ¿no? O sea, no es un tratamiento definitivo de pues ya lo hice un mes, mejoré y se acabó, pues hay que seguir, es una rehabilitación como tal. Lo mismo para los problemas respiratorios, es decir, no hay un fármaco que me pueda ayudar para que ya mejore mi función pulmonar, también la rehabilitación parece ser que es la mejor opción. Y pues así hay diferentes tratamientos, ¿no? Hay tratamientos con antioxidantes, tratamientos con omega, se ha visto diferentes tipos de alimentación con el objetivo de mejorar sobre todo el funcionamiento pues de algunos órganos, ¿no? Porque parece ser que el virus pues principalmente vive en el sistema nervioso central, pero afecta a otros órganos, ¿no? Entonces, lo que se busca con este tipo de terapias pues es de cierta manera, yo lo diría así, como darle rehabilitación a estos órganos, ¿no? No es un tratamiento pues curativo al 100%, pero sí tratar pues como de rehabilitar estos órganos que han sufrido o que manifiestan, ¿no? Entonces ahí pues el tratamiento dependerá de los síntomas que presenta el paciente, porque un paciente podría tener 2 o 3 síntomas, es decir, puede tener pérdida del olfato acompañado de dificultad para respirar y a lo mejor también refiere niebla mental, ¿no? Entonces ahí pues hay que tratar al paciente desde diferentes perspectivas, no nada más desde una, ¿no? Y habrá pacientes que nada más tienen un síntoma, entonces ahí es donde viene también
pues un poco la complejidad del tratamiento, ¿no? Pero actualmente la gran mayoría de los tratamientos pues está enfocado hacia la rehabilitación. Ok, entonces, ¿podríamos decir que el long COVID se cura? ¿Hay algún paciente que se ha recuperado por completo? Sí hay reportes de pacientes en donde desaparecieron sus síntomas. Lo que no sabemos es qué va a pasar después. Por ejemplo, sí, a lo mejor desarrollaron en 2023 long COVID, todo 2023 y 2024 a lo mejor tuvieron síntomas y en 2025 ya no tienen. Esa es pues como la dificultad de long COVID, ¿no? Que son síntomas que pueden desaparecer pero luego vuelven a aparecer. Entonces son pacientes que tenían a lo mejor dificultad respiratoria, se recuperaron pero luego vuelve a aparecer. Y esto sí se haga relacionado con volver a desarrollar COVID, ¿no? Porque bueno, el COVID pues ahí sigue en nuestro medio, ¿no? No desapareció con las vacunas. Entonces pacientes que a lo mejor tuvieron síntomas persistentes, aparentemente se curaron, pero volvieron a tener COVID-19, pues vuelve a aparecer o vuelven a aparecer estos síntomas. Podríamos decir que sí se cura, pero que a lo mejor está ahí latente, ¿no? Como decimos en medicina, es decir, pues dormido, esperando que vuelva a aparecer otra infección o otra enfermedad y dispara los síntomas otra vez. Okay. Pero yo podría decir que sí, una gran parte se cura o desaparecen sus síntomas. Ya, de acuerdo. Y bueno, doctor, juntando también esta experiencia que ha tenido sobre lo que es el COVID-19, por ahí veíamos que tenía un ensayo clínico, ¿no?, publicado en pacientes mexicanos. Desde esta trinchera, ¿qué considera que falta investigar sobre lo que es el long COVID? Es decir, ¿hacia dónde apuntaría, digamos, la ciencia en los próximos años? Pues yo creería que lo más crucial sería buscar un marcador biológico para poder hacer el diagnóstico, porque por ejemplo se ha tratado de relacionar si todavía hay carga viral y que ésta esté relacionada con los síntomas, ¿no? Pero muchos pacientes su carga viral está en ceros o ya es negativa, pero tienen síntomas. Claro. Entonces la carga viral pues no es un marcador como tal, ¿no? Y se han buscado diferentes marcadores para tratar de hacer el diagnóstico. Parece ser que lo que más relación tiene para el diagnóstico son diferentes marcadores, ¿no? Sobre todo inflamatorios, interleucinas, factor de necrosis tumoral, proteína C reactiva ultrasensible. Parece ser que si estos tres elementos están elevados en un paciente y coincide con que tiene síntomas, pues se considera un marcador confiable, ¿no? Pero pues no hay realmente un marcador específico para poder decir los pacientes que tienen síntomas persistentes, pues este marcador es el que va a estar elevado, ¿no? Entonces yo diría que se fuera la investigación o que esperamos que en los próximos años se encuentre un marcador para poder hacer un diagnóstico más definitivo y entonces ahora sí poder pues considerarlo entre comillas un poco más seria la enfermedad, ¿no? Porque pues, muchas personas incluso como les comentaba, ¿no? Muchos médicos todavía dudan de si pues los síntomas realmente persisten, si no es un invento, si no tienen que ver con alguna otra enfermedad. Entonces creo que el marcador nos daría la pauta para poder decir, ok, si es una condición real que sí existe y entonces pues hay que buscar opciones de tratamiento, ¿no? Pero yo creo que sería lo ideal, ¿no? Obviamente pues la investigación creo que también sería clave identificar qué tipos de tratamientos pudieran ser más útiles dependiendo de los síntomas, pero creo que el momento más importante tendría que estar sobre el diagnóstico, ¿no? Encontrar un biomarcador. Ok, bueno doctor, y ya para ir cerrando este episodio, ¿qué le diría usted a esas personas que tienen meses sin poder trabajar bien, sin poder dormir bien, que van al médico y les dicen que están bien porque sus estudios salieron normales? Y aparte, ¿qué le diría usted al sistema de salud? ¿Qué es lo que hay por hacer? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que la información es clave, ¿no? O sea, hay que divulgar tanto para el personal de la salud qué es el long COVID y mostrar evidencias, ¿no? Porque a veces nada más pues vimos un video, alguien nos habló en un blog o vimos un influencer que habló de la niebla mental y pues no le creemos tanto, ¿no? Y realmente detrás pues hay mucha información, ¿no? Es decir, hay mucha evidencia sobre pacientes que persisten con los síntomas, que afecta su calidad de vida, su trabajo y que han buscado diferentes opciones de tratamiento y no las encuentran, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es
pues mostrarle en el área de la salud a los médicos en la atención que los síntomas son muy reales, ¿no? Que pues a lo mejor no coinciden con ninguna otra enfermedad, pero que pues finalmente es una enfermedad nueva que apareció posterior al COVID, ¿no? Entonces una sería eso. Lo siguiente es pues hacerlo hacia la población para que conozca y que pueda distinguir qué sí puede ser y qué no puede ser, porque ahí también luego hay mucha confusión, ¿no? A lo mejor yo tengo diabetes o tengo hipertensión y estoy descontrolado y creo que lo que siento pues tiene que ver con el COVID, ¿no? A lo mejor es parte de mi diabetes o de mi hipertensión que está mal controlado, ¿no? Entonces creo que difundir información al respecto es importante, y para los pacientes pues que se acerquen a buscar diferentes opciones, ¿no? Que no nada más pues se queden con la idea de que bueno, pues él fue mi médico durante toda la vida o a él me recomendaron y no me da opciones, que busquen diferentes opciones, ¿no? Finalmente creo que algo que caracteriza al ser humano pues es buscar diferentes fuentes donde me pueda ayudar, ¿no? Y en nuestro país pues somos ricos en encontrar diferentes fuentes de tratamiento, ¿no? No todas a lo mejor son tan eficaces, quizá no todas tienen la evidencia desde el punto de vista científico, pero algunas podrían ayudar, ¿no? Entonces también habría que buscar si los síntomas mejoran con algún otro tipo de terapias alternativas y buscar sobre todo pues apoyo, ¿no? Porque no es normal que te sigas sintiendo cansado, que sigas sin olfato, que sigas sin el sentido del gusto, que sigas sintiéndote a lo mejor confundido, que te cueste trabajo concentrarte. Yo creo que eso sería lo importante, ¿no? Y buscar a alguien para que te pueda realmente ayudar a hacer en el diagnóstico, ¿no? Porque muchas de las veces los médicos generales podríamos estar capacitados para decir, bueno, sí, él parece que tiene un problema de lenguaje o para concentrarse, pero no tengo las baterías o las pruebas para poder confirmar ese diagnóstico y qué tan grave puede ser, ¿no? Y a veces pues no nos acercamos a lo mejor con el especialista encargado, ¿no? de esta parte, ¿no? Lo mismo con el con la fisioterapia, porque pues a veces hay barreras de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que sería lo más importante, ¿no? Que no crean que sus síntomas pues son pasajeros o van a desaparecer, sino que busquen ayuda y hagan algo, ¿no? Al respecto. Okay. Doctor, pues muchas gracias por la conversación. Creo que ha sido bastante ilustrador, ¿no? Sobre todo pues conocer que existe, saber nombrarle, conocer la patología en sí, pues que los pacientes pues también no se sientan solos, ¿no? Es decir, esta mirada más a lo mejor humana, empática por la sintomatología, y que bueno, esto finalmente pues el espacio es justamente para esto, ¿no? Para clarificar a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, nos permite sintetizar un poco de lo que aprendimos hoy, que es el long COVID no es estar exagerando. O sea, de verdad es una condición reconocida con una base fisiopatológica real y que puede afectar a cualquiera, ¿no? Que haya tenido COVID-19, incluso si esta afección fue leve o incluso si se vacunaron. Entonces, pues bueno, no estamos frente a un misterio sin salida, ¿verdad? Y que justamente como lo estuvimos mencionando, pues en México, donde tenemos esta proporción muy alta de pues prácticamente todos los factores de riesgo, ¿no? De ajenos a la enfermedad en sí, pues los tenemos, ¿no? Entonces, pues claro que esto abre una mirada, necesita pues de mayor visibilidad, sobre todo para recursos de investigación o mismos profesionales, ¿no? Que se integren a estas líneas de investigación y pues finalmente algo que incluso programas como el mismo doctorado o investigadores pues están promoviendo. Doctor, si alguien quisiera conocer un poco más de sus líneas de investigación o que quisieran colaborar con usted, ¿cómo podrían hacerlo? Pues pueden acercarse a la coordinación del doctorado en investigación del centro universitario. Ahí pueden darles información al respecto sobre cómo me pueden localizar. También obviamente pues en la página de internet del Centro Universitario de Tonalá vienen por ahí algunos medios de contacto, pero si no lo pueden hacer a mi correo institucional, que es arie, con H al final, como si fuera Arieg, así como Mohamed, .mercado@academicos.udg.mx, ¿no? Entonces ahí me pueden escribir. Nosotros estamos terminando un proyecto de investigación y planeamos hacer otro relacionado con long COVID, porque vimos que es más frecuente de lo que creíamos, ¿no? Incluso en personas jóvenes que creíamos que a lo mejor no les desarrollaban, pues hay una alta proporción de pacientes que
no creían que tenían estos síntomas persistentes y que se sintieron identificados, que dijeron, pues es que yo estoy muy joven, no tengo ningún factor de riesgo y sigo de todos modos sintiéndome mal, no puedo respirar, siento las palpitaciones, y rápidamente hicieron clic con la enfermedad, ¿no? Dijeron, ok, sí es lo que yo realmente siento, ¿no? Entonces que se acerquen pues para seguir explorando pues esta parte, ¿no? Esas serían las formas en las que pudieran contactarme. Ok, pues bueno, gracias doctor, es un placer tenerlo aquí en el podcast, esperemos no sea la última vez que esté por acá, que venga y nos hable de temas tan interesantes como este. Y bueno, a nuestra audiencia, gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Estefi López. Yo soy Brandon Morales y entonces nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Te esperamos en el próximo episodio. Esto fue Pulso Científico.